Gracias a ustedes. Ay, está bien. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, doctora. Buenas tardes, doctora. Ay, espérenme. Se está presentando, ¿no? Creo que ya la vi. Creo que todavía no se ven las diapositivas, ¿verdad? Listo. ¿Se ven las diapositivas? Ya sé. Sí, ok. Bueno, vamos a dar un repaso rápido de... tengo café, gracias. Ah, bueno. Gracias. Sí, gracias. Vamos a dar un repaso rápido de lo que son los cánceres en la mujer. Vamos a hablar de generalidades, sobre todo me interesa diagnóstico oportuno, tamizaje, prevención. Y pues voy a mostrar unas imágenes un poco sobre el tratamiento, aunque pues es lo que no, eso es algo más especializado. Entonces, la definición del cáncer por la OMS es un proceso de crecimiento y diseminación incontrolados de células. Generalmente suelen invadir el tejido que está alrededor y este puede provocar metástasis en puntos distantes del organismo. Esta capacidad de provocar metástasis es lo que diferencia un tumor benigno de un tumor maligno. Entonces, algo básico y fundamental para que se genere el cáncer. Se puede presentar en cualquier parte del cuerpo y bueno, básicamente responde a una falta de regulación de los mecanismos que tiene la célula para controlarse. Todo inicia con una evasión o con alteraciones en el ADN que ocasiona que las células evadan las señales supresoras de crecimiento, que evadan la muerte celular programada. Esto aumenta la inflamación o tienen receptores para aumentar la inflamación y la angiogénesis alrededor, lo cual ocasiona más replicación de células que son anómalas y esta replicación de células se vuelve descontrolada con más cambios en el ADN o más alteraciones genéticas, que se vuelve como un círculo vicioso formando células raras que siguen creciendo y que se reproducen rápidamente y que pierden esa capacidad de controlarse mediante la apoptosis. Dentro del cáncer en la mujer, el cáncer más frecuente es el cáncer de mama, representa más o menos una cuarta parte de todos los cánceres en la mujer. A nivel mundial está seguido de cáncer de colon y recto, pulmón, después cervicuterino, que vamos a ver que es diferente en cada país de acuerdo al nivel socioeconómico y al nivel de desarrollo de los países, pero bueno, indiscutiblemente mama es el rey a nivel mundial y obviamente México no es la excepción. En el 2020 el cáncer de mama representa 28.2%, seguido de cáncer cervicuterino, tiroides y colon y recto. Y las muertes también, cáncer de mama es el más frecuente con 17%, sobre todo porque la cantidad de mujeres con cáncer de mama es la más grande, seguido de cáncer cervicuterino, hígado y colon y recto. Entonces, como podrán ver, el 1 o 2 en nuestro país pues son tumores ginecológicos, cáncer de mama y cervicuterino. En cuanto al cáncer de mama, recordando un poquito la anatomía, las mamas son un órgano par, tienen forma y tamaño variable, pero lo importante es que se componen de un tejido adiposo o tejido de sostén y un tejido glandular que está compuesto por lobulillos y conductos que finalmente llevan, o su función es llevar la leche de los lobulillos hacia el pezón. Los carcinomas se llaman de acuerdo al sitio donde se originan los tumores. Es así que los tumores que se originan en los lobulillos es el carcinoma lobulillar y los carcinomas que se originan de los conductos son los carcinomas ductales. Existen otros muchos tipos, están los mucinosos, están los nodulares, los quísticos. Sin embargo, del ductal y el lobulillar son los más frecuentes. El ductal es el más frecuente por mucho, es el 80%, y el resto pues son otras histologías. La mama se localiza entre la segunda y la sexta costilla y entre la línea paraesternal y la línea axilar media, que está más o menos por donde está el músculo dorsal ancho. Es importante saberlo porque pues es lo que tienen que hacer la exploración en su exploración clínica de todas las pacientes. En general, el cáncer de mama se disemina por vía linfática, es decir, que se empieza a originar en las glándulas o en los conductos mamarios y de ahí viaja existen diferentes plexos, pero son plexos linfáticos que viajan hacia la axila principalmente, casi el 80% viajan hacia la axila y un pequeño porcentaje se puede ir hacia los ganglios mamarios internos. En general, sabemos que hay entre 20 a 40 ganglios axilares divididos en 6 grupos. La realidad es que no es mi intención que se lo sepan, simplemente quiero demostrar que, bueno, la glándula mamaria incluye, o la exploración mamaria debería de incluir la exploración axilar, ya que
Generalmente es el sitio hacia donde viajan estos tumores. En cuanto a los factores de riesgo, pues están los factores biológicos que no podemos controlar. El sexo femenino es el principal factor de riesgo para tener cáncer de mama. Hay cáncer de mama en varones, pero es mucho menos frecuente, el 1%. El envejecimiento, que tampoco lo podemos controlar. El hecho de tener antecedentes familiares, el hecho de haber tenido alguna lesión premaligna, una menarca temprana o menopausia tardía que represente una vida menstrual de más de 40 años. La densidad mamaria sobre todo es porque es más difícil identificar lesiones en etapas tempranas y bueno, mutaciones genéticas, que aquí puse BRCA1 y BRCA2 porque son los más conocidos, pero también hay mutaciones del PTEN, del KRAS, etcétera, que se relacionan con aumento del riesgo de cáncer de mama. Están los factores de riesgo iatrógenos como la exposición a radiación ionizante, que en este caso las pacientes que tienen linfoma no Hodgkin a veces reciben radiación a mediastino y pues esas pacientes tienen más riesgo de desarrollar cáncer de mama o algunas pacientes por cicatrices queloides también reciben radioterapia y pues esas pacientes aumenta el riesgo de padecer cáncer de mama. En cuanto a los reproductivos, el hecho de no haber tenido hijos o haber estado embarazada después de los 30 años y el uso de terapia hormonal por más de 5 años, que terapia hormonal se refiere a las pacientes que están en la perimenopausia o en la menopausia y reciben terapia sustitutiva, no así los anticonceptivos orales o el tratamiento, sí, los anticonceptivos orales o los tratamientos hormonales para métodos de planificación familiar, esos no se ha demostrado un aumento del riesgo de cáncer de mama. Y bueno, yo creo que lo que sí podemos, o lo más modificable es el estilo de vida, la alimentación rica en carbohidratos, baja en fibra, dieta rica en grasas, la obesidad y el sobrepeso, el sedentarismo, el consumo de alcohol más de 15 gramos al día y el tabaquismo. En cuanto a la prevención, y como les digo, este es mi objetivo fundamental de esta plática, existen diferentes tipos de prevención. El primero, pues, es tratar de controlar los factores de riesgo específico que puedan ser modificables. Como digo, yo creo que los más modificables son el estilo de vida, fomentar un estilo de vida saludable para nuestras pacientes. En algunas pacientes que pues tengan factores de riesgo hereditarios no modificables, como las pacientes que tienen mutaciones genéticas, pues enviar con un ginecólogo para que valore la posibilidad de realizar una mastectomía profiláctica. En general, solo se está bien fundamentada para las pacientes que tienen mutaciones BRCA1 y BRCA2 y pues obviamente disminuyendo el riesgo de cáncer de mama hasta en un 99%. Sin embargo, pues tiene que quedar claro que existe el 1% de probabilidades de que empiece el cáncer de mama en algún otro sitio, lo cual pues no se puede quitar, o ese riesgo no se puede quitar con la mastectomía. En cuanto a la prevención secundaria, que yo creo que es la más importante, también es muy importante porque el fomento de estilos de vida saludable yo creo que es lo más importante. Pero bueno, la prevención secundaria es la realización de mastografía a todas las mujeres a partir de 40 años. Y al hablar de mastografía de tamizaje es importante que sean en pacientes asintomáticas. Una vez que las pacientes tienen nódulos, no importa la edad, hay que hacer un ultrasonido o una mastografía dependiendo de lo que corresponda para evaluar la lesión y esa ya no es una mastografía de tamizaje, se convierte en una mastografía diagnóstica. Es importante porque a veces llegan pacientes de 30 a 32 años con un tumor mamario y se les negó la realización de una mastografía porque no cumplen el criterio de la edad. Este criterio es únicamente para las mastografías de tamizaje, es decir, para las pacientes asintomáticas, hacer un estudio para evaluar si hay alguna lesión que no se pueda sentir. Y eso sí tiene que quedar muy claro. Y bueno, en cuanto a la prevención terciaria, pues es una vez que se identifique alguna lesión premaligna como un carcinoma in situ, pues dar tratamiento a la lesión, que puede ser la misma resección o incluso en algunas pacientes pensar en la quimioprevención, que este es el uso de tamoxifeno, 10 miligramos por 5 años. Esto ya lo haría más bien el médico especialista, un ginecólogo lo podría hacer. Como les dije, me voy a enfocar un poco más en la prevención secundaria porque es lo que corresponde a los médicos de primer nivel. Es importante promocionar o hacer promoción de la autoexploración mamaria a partir de los 18 años, de preferencia que sea 7 días después de terminar la menstruación, que es cuando las mamas están menos densas y se puede hacer la exploración más fácilmente. Se pueden identificar nódulos o se pueden identificar anomalías con mayor facilidad. A partir de los 25 años, en la consulta general se debe de incluir el examen mamario clínico por el médico que realice
Y aquí nuevamente puse en negritas la mastografía de tamizaje en mujeres asintomáticas con letra mayúscula a partir de los 40 años, haciendo énfasis en que las mujeres sintomáticas, no importa la edad, hay que hacer estudios diagnósticos para poder llegar a ponerle nombre a ese tumor. Y bueno, en mujeres menores de 35 años, pero que tengan algún factor de riesgo como familiares que hayan tenido cáncer de mama en edad temprana, se recomienda un ultrasonido de tamizaje. Y bueno, ahí le puse otra vez, y lo pongo porque no es infrecuente ver que llegan mujeres con tumores y que se les niegan estudios de imagen porque no cumplen con la edad. Y bueno, el uso de la mastografía con el ultrasonido aumenta la detección de lesiones tempranas de 61 solo con mastografía a 83.5% con la mastografía y el ultrasonido. Y eso, solo el uso de mastografía ha disminuido entre un 30 y 40% la mortalidad por cáncer de mama. Entonces, pues realmente yo creo que es de lo más importante. En cuanto a la exploración, pues es algo realmente sencillo, o sea, es inspeccionarse frente al espejo, con los brazos a la cintura, con los brazos elevados, revisar que no haya salida de líquido a través del pezón, que no haya tumoraciones que se vean en la mama, que sean evidentes. Y después palpar haciendo movimientos circulares como de una moneda de 5 pesos. Y existen diferentes patrones y diferentes formas de realizarlo. Sin embargo, pues lo importante es que no se olvide ninguna área de la mama, incluido el pezón. Y se hace o se recomienda hacer de pie, que lo recomiendan hacer en el baño porque es cuando puede pasar un poco mejor la mano, o acostadas, que a veces, sobre todo cuando las mamas son muy voluminosas, al momento de caer se van un poco laterales y permite identificar lesiones que no se pueden identificar de pie. En cuanto a los estudios de imagen que existe, como les dije, la mastografía es el que ha demostrado la disminución de la mortalidad en las pacientes que se realiza de manera oportuna o como tamizaje. Identifica hasta 80% de las lesiones no palpables y existen diferentes métodos o diferentes tipos de mastografía. Prácticamente la digital es la que ha ido sustituyendo casi en todos los sitios a la mastografía convencional, que es la que se sacan las plaquitas. Las ventajas de la digital es que se puede jugar con el contraste para ver diferentes profundidades de la mama. Un estudio complementario que casi siempre que hay alguna lesión sospechosa se realiza simultáneamente es un ultrasonido mamario, que también nos es útil cuando las pacientes tienen una mama muy densa o en mujeres muy jóvenes, identificamos lesiones que tal vez por mastografía no se podrían ver. En resonancia magnética, tomosíntesis, cortes adicionales, sin embargo, pues esos son, digamos, ya más especializados, no sirven tanto como tamizaje. Una vez que tenemos los estudios de imagen, que podemos caracterizar las lesiones de acuerdo a la clasificación de BI-RADS, y esa clasificación la da el radiólogo o el especialista en imagen. Existen 6 categorías de BI-RADS, prácticamente del 0 al 3 son hallazgos clásicamente o característicamente benignos. Tenemos hasta el 2% de riesgos de que sean malignos, y en estos etapas no se recomienda realizar ninguna biopsia, únicamente en el BI-RADS 3 un seguimiento más estrecho para ver si hay variabilidad entre las imágenes, de preferencia con el mismo radiólogo. Y cuando ya llegamos al BI-RADS 4 o 5, son lesiones que son sospechosas de malignidad, y una vez que hay esa sospecha de malignidad, el tratamiento indicado pues es la realización de una biopsia. La biopsia es la obtención de un pedazo de tejido para poder poner el diagnóstico de las lesiones que estamos observando tanto clínicamente o radiológicamente. Y bueno, el BI-RADS 6 es cuando ya tenemos el diagnóstico histológico de que es algo maligno y estamos o queremos ver la respuesta a un tratamiento que hayamos dado como quimioterapia, o estamos en espera de un tratamiento definitivo, pero ya sabemos que es cáncer y nada más queremos ver la evolución de la lesión. En cuanto a los tipos de biopsia, existen diferentes tipos de biopsia, están los percutáneos y los quirúrgicos. Y en cuanto a los tipos percutáneos, está la biopsia por aspiración de aguja fina, que es una muestra de citología, porque solo obtenemos células, no podemos obtener tejido, que se hace con una jeringa normal, de las jeringas que usamos para canalizar los pacientes, y la aguja, igual una aguja delgada. Se pica el tumor varias veces y eso se extiende sobre una laminilla y podemos observar la morfología de las células. Sí nos da información, probablemente sí nos dé el diagnóstico, sin embargo no nos permite hacer estudios más a profundidad como sería la inmunohistoquímica. Por lo tanto, no es el método ideal de diagnóstico. Nos sirve sobre todo cuando ya sabemos que hay un cáncer de mama y queremos ver si hay metástasis en ganglios axilares, pues ahí sí se puede hacer una biopsia por aspiración de aguja fina. Sin embargo, el método diagnóstico ideal es la biopsia con aguja de corte,
donde se obtiene un pedazo de tejido que se puede seccionar y se puede enviar a patología, o sea, para un análisis histopatológico, y también, en caso necesario, a hacer un análisis más profundo que se llama inmunohistoquímica, donde podemos saber el tipo de receptores que tiene el tumor, que finalmente nos va a hablar sobre el pronóstico y también sobre el tratamiento de las lesiones. Y en la menor cantidad de los casos, una biopsia quirúrgica, es decir, abrir y retirar la lesión por completo, es también otra opción. Sin embargo, no sería lo más adecuado porque si es un tumor muy grande, generalmente o pueden quedar los márgenes positivos, se tendría que llevar a otra cirugía, o si es un tumor pequeño, perdemos la oportunidad de hacer ganglio centinela después y no sabemos las características de la lesión hasta que ya tenemos el resultado de patología. Entonces, idealmente, aunque este es el estándar de oro, idealmente hacemos o preferimos hacer la biopsia con aguja de corte y aspiración para poder tener un diagnóstico antes de dar cualquier tratamiento que queramos dar. No es mi intención que se sepan todos los tipos de tumores de mama que tiene la OMS, solo quiero otra vez enfatizar que el carcinoma ductal infiltrante es el más común, sin embargo, pues existen muchos tipos histológicos. Y bueno, la inmunohistoquímica, como les dije, es un factor pronóstico y predictivo. Pronóstico porque nos habla de cuál va a ser la supervivencia de la paciente, y predictivo porque también nos habla de qué respuesta tendrán a cierto tipo de tratamiento. La inmunohistoquímica nos habla de o sobre receptores estrogénicos, receptores de progesterona del tumor, y la sobreexpresión de una oncoproteína que se llama HER2/neu, que esto nos sirve para dar tratamiento a las pacientes, y también el Ki67, que nos habla de la replicación celular. Tumores con Ki67 más altos generalmente son tumores que son más agresivos y se replican y crecen más rápidamente. En base a esto podemos establecer unos subtipos histológicos o subtipos moleculares que se clasifican como luminal A, B, HER2 sobreexpresado y triple negativo. No es mi intención que conozcan o que se sepan de memoria esos tipos, solo sí es mi intención enfatizarles la importancia de los receptores hormonales como parte del diagnóstico del cáncer de mama. Y bueno, ya con todo esto, una vez que establecemos el diagnóstico, generalmente el tratamiento es multimodal. Es una combinación de cirugía, quimioterapia, terapia hormonal y terapias blanco o radioterapia, dependiendo de la etapa clínica de la enfermedad y de las preferencias de la paciente. La cirugía no siempre es una mastectomía. Se pueden hacer cirugías conservadoras con el mismo grado de éxito y con la misma recurrencia que las cirugías radicales, siempre y cuando las cirugías conservadoras tengan radioterapia después. Y también se han optado por tratamientos más conservadores y menos invasivos, como lo es el ganglio centinela, que actualmente es un estándar para el tratamiento de las pacientes con cáncer de mama sin ganglios afectados. En cuanto a la quimioterapia, pues puede ser antes o después de la cirugía, o puede ser en pacientes con etapas metastásicas una quimioterapia definitiva. Y bueno, la radioterapia, pues como les digo, generalmente busca disminuir las probabilidades de recurrencia local, es un tratamiento también local. Y bueno, la terapia hormonal es un tratamiento sistémico que nos ayuda a disminuir también las probabilidades de recurrencia a distancia. Esta es una paciente operada en el Hospital Orán, el tumor es este de aquí, medía 2 por 2 centímetros. Es un tumor pequeño, las mamas están un poco tóxicas, es decir, que están un poco caídas, y el tumor no es tan grande porque la relación mama-tumor es una buena relación. Esta es la cirugía que se le hizo y bueno, el resultado estético es aceptable. Esto se hace en nuestro hospital, después se les da radioterapia y pues las pacientes tienen la oportunidad de preservar la mama y tener el tratamiento o sin poner en riesgo su futuro oncológico. Y bueno, esta es otra paciente también. Como verán, el resultado es aceptable. Tenemos todavía o existe la posibilidad de hacer una simetrización contralateral, que es elevar un poco el pezón del otro lado para que se vean más simétricas, pero bueno, lo importante es que la paciente preserva la mama y con un resultado estético favorable, como les dije, sin comprometer el resultado oncológico. ¿Hasta aquí alguna duda sobre el cáncer de mama? Sí, buen día. En los factores de riesgo vi que puso el BRCA, pero en inmunohistoquímica no lo vi, solo decía el HER. Entonces, ¿cuál sería como que el más importante? Sí, el BRCA es un estudio genético, o sea, ese no es un estudio de inmunohistoquímica. El BRCA es un estudio genético, se toma por laboratorio
y ese es factor de riesgo. El HER2 es un receptor, es una oncoproteína que se encuentra en las células tumorales y que nos habla sobre el tratamiento que les vamos a dar. O sea, ahí el BRCA no tiene nada que ver con el HER2. De hecho, las pacientes que tienen BRCA mutado generalmente son triples negativos. Ok, entonces el GER solo lo tomaríamos cuando ya hay diagnóstico de cáncer de mama, no antes. Exacto, el HER2 es para conocer el perfil molecular del cáncer de mama. Ok, No es gracias. factor de riesgo. Gracias. Buenas tardes, doctora. Yo tengo una pregunta con respecto a los estudios de imagen. Generalmente, ¿qué tanto se llega a requerir el uso de tomosíntesis? Porque había leído que muchas veces, o bueno, en países de primer mundo, como que estaban intentando implementar más el uso desde el principio porque ayuda pues a diferenciar muchas veces de lesiones que en un principio pueden parecer malignas pero que en realidad son benignas y evitar así el hacer muchos estudios de imagen. Sí, de hecho sí, o sea, la tomosíntesis es como una mastografía, pero donde se pueden ver a diferentes niveles de profundidad, más bien es como una tomografía, donde se pueden ver diferentes niveles de profundidad de la mama. Si se tiene el recurso, pues sí vale la pena hacerlo, sobre todo en las mamas muy densas, ya que en ellas pues es donde tenemos más problemas con la mastografía. En institución generalmente no tenemos el recurso, es mastografía, ultrasonido y si acaso resonancia magnética, y si se necesita algo más, pues tendríamos que hacer una solicitud. En general, aquí en institución, con resonancia magnética, con mastografía y ultrasonido se puede llegar al diagnóstico, pero si se tiene el recurso de la tomosíntesis, sobre todo en mujeres con mamas densas, sí vale la pena hacerlo. Ok, muchas gracias. Otra preguntita, ¿cuál es la principal limitante para realizar una cirugía conservadora y que la paciente pueda conservar la mama? La relación bueno, existen varias contraindicaciones, absolutas. La primera es que tenga una mala relación mama-tumor. Bueno, no es la primera, pero una de ellas es la mala relación mama-tumor. O sea, si tiene una mama pequeña y un tumor de más de 5 centímetros, es prácticamente imposible que se le pueda hacer una cirugía conservadora porque no habría mucho que conservar y el resultado estético sería muy desfavorable. La segunda, que tenga imposibilidad para recibir radioterapia. La verdad es que sí, puede ser porque esté embarazada, porque ya haya recibido radioterapia tórax o porque tenga alguna enfermedad que no le permita recibir radioterapia a la mama. Entonces, pues no sería lo ideal. La presencia de multicentricidad, o sea, de diversos tumores en la misma mama, pero más de 4 centímetros o en diferentes cuadrantes, por la incapacidad de poder resecarlos y obtener igual el resultado estético favorable y unos márgenes negativos de las lesiones, también es una contraindicación. O la negativa, no sé si alguna paciente desea la cirugía conservadora, pero no puede ir a recibir la radioterapia por la distancia, por el dinero, porque no tiene recursos, pues se prefiere hacer una mastectomía radical, porque la cirugía conservadora sin radioterapia es inferior a la mastectomía radical. Ok, muchas gracias. De nada. Disculpe, doctor, otra preguntita. En caso de recurrencia del cáncer de mama y previamente se había hecho o sea, solo se había eliminado el tumor, ¿se recomendaría hacer una mastectomía radical o también solo quitar el tumor específicamente? Pues se pueden, o sea, dependiendo del volumen de mama que quede residual, la realidad es que en la literatura están descritos cirugías conservadoras para recurrencias. Personalmente, una vez que hay recurrencia, yo prefiero hacer la mastectomía, eh, pero de que está descrito que se pueden hacer conservadoras, se pueden hacer conservadoras. El problema es que una, ya recibieron radioterapia y dos, no tienes o no, es más difícil saber ya con los tratamientos cuáles son los márgenes. Entonces, en general y para fines prácticos, la mastectomía es la mejor opción. Ok, gracias. No. Doctora, disculpe, a nivel institucional, para el diagnóstico histopatológico, ¿se prefiere hacer la biopsia con aguja de corte y aspiración que comentaba como ideal? A nivel institucional, a nivel privado y a nivel lo que sea, se prefiere hacer la biopsia Trucut. Ese es el estándar de tratamiento. Ok, doctora, gracias. Sí. Bien. ¿Alguien más?
Bueno, entonces seguimos con cáncer cervicuterino. El tema más extenso es cáncer de mama. Cáncer cervicuterino también es algo extenso, ya los últimos dos son más cortitos, ¿de acuerdo? Cáncer cervicuterino, pues bueno, hay que recordar que el cérvix o el cuello uterino es el segmento inferior del útero, mide de 2 a 4 centímetros, está unido al útero por medio del istmo y tiene la parte endocervical y la parte exocervical, ¿de acuerdo? Que es la que está en contacto con la vagina. Está conectada lateralmente por los parametrios, que son los vasos sanguíneos que llevan desde la ilíaca interna, o sea que es la arteria uterina, y los ganglios que rodean ese tejido. Y bueno, es parte de la vía de diseminación del cáncer cervicuterino. Anteriormente, o la parte anterior del cérvix está unida a la vejiga, o bueno, pegada a la vejiga, y la parte posterior al recto. Esto es importante también por las vías de diseminación y por la etapificación. Como les dije, es importante diferenciar entre el endocérvix y el exocérvix porque estos dos tienen epitelios diferentes. El endocérvix tiene un epitelio cilíndrico simple y el exocérvix tiene un epitelio plano estratificado. La unión de estos dos epitelios es la zona de transformación y esta es la zona donde se presenta el cáncer cervicuterino de manera más frecuente. En México, desde el 2006, es la segunda causa de muerte por cáncer en la mujer, con una tasa de mortalidad de 11.4%. Al día fallecen entre 11 y 13 pacientes con este diagnóstico y lo triste de esta situación es que es una neoplasia que es prevenible de diferentes maneras. Ahorita vamos a ver por qué. El 80% de las muertes de cáncer cervicuterino se presentan en países en desarrollo. Esto debido a que pues, no hay suficiente acceso a los medios de tamizaje, a que la educación de los pacientes, pues a veces los mismos pacientes no acuden por miedo, por pena, porque el marido no los deja. Entonces, pues habla también de un desarrollo sociocultural. Entre los factores de riesgo, pues está el más importante, que es el causante del cáncer cervicuterino, el virus del papiloma humano. Existen diferentes tipos o diferentes subtipos del virus del papiloma humano, que más adelante vamos a hablar de ellos. Y obviamente, pues también están el hecho de tener múltiples parejas sexuales o haber iniciado una vida sexual activa temprana, la inmunosupresión y factores que no solamente es VIH, también es un estado de malnutrición o el uso de esteroides, el tabaquismo y los factores nutricionales. El virus del papiloma humano es una infección de transmisión sexual que es la más común en general. 75-80% de los adultos en algún momento de su vida lo han tenido o lo tendrán. Sin embargo, pues en general el sistema inmune de las personas lo pueden controlar y lo desechan. Sabemos que es un carcinógeno no solo en el cuello uterino, sino que en muchos sitios. El 5% de los cánceres se han asociado a la infección por este virus, que está obviamente en primer lugar cáncer cervicuterino, pero también se puede relacionar con cáncer de canal anal, de vagina, de pene, de vulva, de laringe y de orofaringe. Tenemos dentro de la prevención primaria la vacunación, que eso es muy importante y con eso hemos logrado disminuir la incidencia de cáncer cervicuterino. Existen diferentes tipos de vacunas. Está la tetravalente, la bivalente, está actualmente ya la nonavalente. Y bueno, realmente la bivalente va contra los subtipos 16 y 18, que son los más frecuentes relacionados a cáncer cervicuterino. Sin embargo, el 6 y el 11 son los que están relacionados a verrugas genitales. Y la nonavalente pues ya va contra muchos otros subtipos o muchas otras estirpes del virus del papiloma humano que también se relacionan con menos frecuencia, pero se relacionan con cáncer cervicuterino y con verrugas genitales. Incrementan el potencial de prevención hasta el 90% y disminuyen tanto la aparición de lesiones premalignas como de condilomas y de adenocarcinoma invasor. La recomendación es vacunar a hombres y mujeres entre los 11 y 12 años, aunque nuestra cartilla solo tiene consideradas a las mujeres porque son las que principalmente presentan la enfermedad, pero también los hombres sabemos que pueden portar el virus y ser transmisores. Empieza o se puede empezar a los 9 años y es útil hasta los 45 años. La realidad es que no hay una edad, no importa si ya iniciaron relaciones sexuales, se pueden vacunar y con esto disminuir la probabilidad de presentar esta infección. Sin embargo, esto no sustituye la realización del Papá Nicolau. En nuestra cartilla mexicana de vacunación está para las mujeres de 11 años o quinto grado de primaria. Son 3 dosis si es después de los 15 años o 2 dosis si son antes de los 15 años.
Entonces, es importante porque pues es una forma de evitar que el virus afecte o que el virus nos afecte. Sin embargo, aún así es importante realizar la prevención secundaria, que es la realización de citologías cervicales de manera constante. La intención de la citología es evaluar, si recordamos aquí, evaluar tanto el endocervix con el epitelio cilíndrico como el exocervix con su epitelio plano estratificado y sobre todo ver esa zona de transformación donde ya sabemos que es la principal sitio donde se presenta el cáncer cervicuterino. Existen diferentes aparatos para hacerla. Existe la espátula de aire, el cepillo, el citobrush y demás. Lo importante es que se tome una parte de endocervix y una parte de exocervix. Sabemos que no es perfecta, su sensibilidad no es muy buena, es de 70 a 78%, con una especificidad que va del 86 al 99% y una alta tasa de falsos negativos. Pero lo que lo hace costeable es que al realizarlo de manera continua, o sea, al realizarlo cada año, disminuimos esta tasa de falsos negativos y podemos identificar lesiones en etapas más tempranas. Está limitada por errores de muestreo, por la calidad de la muestra. Sin embargo, lo que sí sabemos, y eso ya hay estudios que lo demuestran, es que las poblaciones donde no se realiza este estudio tienen de 2 a 10 veces más riesgo de padecer cáncer cervicuterino invasor. Y la realidad es que es la razón por la cual en nuestros países pues tenemos mayor tasa de cáncer cervicuterino en etapas tardías y obviamente mortalidad por lo mismo. Aquí vemos en Estados Unidos cómo desde el inicio, desde que se empezó a hacer Papa Nicolaus, aumentó la incidencia de cáncer cervicuterino in situ y disminuyó tanto la mortalidad como la incidencia de cáncer cervicuterino invasor. Y pues la idea es esto, identificar las lesiones en etapas tempranas donde pueden ser curables con tratamientos incluso no quirúrgicos antes de que lleguen a una etapa avanzada donde a veces pues ya no son candidatas a cirugía por una etapa muy avanzada. El tamizaje disminuye entre un 20 a 60% la mortalidad desde su difusión. En nuestra norma oficial lo que dice es que se debe practicar en mujeres de 25 a 64 años de edad de forma anual o de cualquier edad si lo solicitan. Y esto es importante porque muchas veces nuestras pacientes empiezan su vida sexual mucho antes, o sea, empiezan una vida sexual a muy temprana edad y generalmente a esas pacientes se les niega la realización del Papa Nicolau porque no cumplen el requisito de la edad. Nuevamente, creo que hay que ser un poco más tolerantes o más abiertos a realizar la citología cervical si la paciente lo desea, sobre todo si ya inició vida sexual activa y sobre todo después de 3 años de que lo haya iniciado. En mujeres que tienen 2 citologías anuales consecutivas que son negativas a lesión intraepitelial, se puede realizar la detección cada 3 años. Existen otras pruebas que nos ayudan a identificar la presencia del virus del papiloma humano, como es la captura de híbridos. Nos sirve sobre todo para identificar el virus del papiloma humano de alto riesgo. Sin embargo, como les dije, la infección por virus del papiloma humano es de las más comunes en las pacientes sexualmente activas. Entonces, realmente su identificación en mujeres jóvenes donde el sistema inmune está apto para controlarlo, no nos aumenta no nos aumenta la detección de enfermedades tempranas y lo único que crea es estrés en las pacientes que se detectan con virus del papiloma humano positivo. Por lo tanto, no se recomienda en mujeres menores de 35 años porque muchas de ellas pues, pueden tener el virus del papiloma humano, pero lo pueden controlar y eventualmente pues, se va a recuperar sin mayor problema. Y en mujeres mayores de 35 años se recomienda su uso en conjunto con la citología cervicovaginal, ya que la presencia del virus no quiere decir que haya una lesión premaligna ni mucho menos un cáncer. Entonces también esta diferencia se tiene que hacer porque igual no es infrecuente que llegue una paciente que le reportaron en su centro de salud la presencia del virus del papiloma humano y llegan pensando que ya tienen cáncer y que está muy avanzado y demás. Entonces, la presencia del virus del papiloma humano es un factor de riesgo. Para saber si hay lesiones o displasias o lesiones premalignas o incluso un cáncer, lo ideal es una citología cervicovaginal y posteriormente una biopsia donde se confirme el diagnóstico histopatológico. El procedimiento tanto para el Papa Nicolau como para la captura de híbridos pues es muy similar. Se coloca a la paciente en posición ginecológica, se introduce un espejo vaginal con la intención de observar el cérvix y se toma una muestra. Como ven aquí, este está con la espátula de aire, pero ya les dije hay muchos instrumentos con los que se puede realizar. Y pues la intención es obtener una muestra de endocérvix y una muestra de exocérvix. Se dan en teoría con la espátula de aire 2.5 vueltas
y bueno, se extiende en la laminilla y se fija, que puede ser con alcohol o puede ser con el Cytospray. Clínicamente, al observar el cervix, se debe ver rosita, se debe ver como una bolita rosita, como una ciruela. Cuando hay cambios en su morfología, que se ven lesiones, se ven bolitas, o incluso ya se ven zonas ulceradas y sangrantes, pues eso es algo anormal. Y eso es importante porque también no es infrecuente que pase que llegan pacientes con sangrado transvaginal anormal a solicitar un Papanicolau y ni siquiera se hace una exploración porque les piden que no estén sangrando para realizarlo. La realidad es que sí, el Papanicolau se debe de hacer cuando la paciente no tenga su menstruación para evitar errores de muestreo por el sangrado o que el patólogo no pueda ver las células por el sangrado. Sin embargo, si la paciente tiene un sangrado uterino anormal, pues lo mínimo que se debe hacer es una exploración vaginal para ver si no es una lesión exofítica que tiene en el cervix y que eso esté ocasionando el sangrado, pues en ese caso pues ya no sirve el Papanicolau, mejor hacemos una biopsia, pero bueno, ya se diagnosticó. Entonces, este es un cervix normal, aquí está usando un Cytobrush. Como les digo, se dan 2.5 vueltas, se extiende sobre la laminilla y se manda a analizar. Y existen diferentes tipos de lesiones, o bueno, existe como un proceso muy ordenado en el que se va desarrollando el cáncer de cervicuterino. Existe el epitelio normal, ¿ok? El epitelio con una displasia de bajo grado o un NIC1, donde se ven cambios en las células, si se fijan, se ven más densas las células de la base del tercio inferior, pero las células superiores se ven normales, tienen un núcleo homogéneo, tienen citoplasma normal o tienen esto rosita que se ve es el citoplasma, entonces se ven bien distribuidas, a diferencia de aquí abajo que se ven como todas desordenadas y todas como empalizadas. Conforme va avanzando el grado de displasia, se ven las células más afectadas, se ven incluso en mitosis o se ven ahí como que separándose con mucha imaginación. Los núcleos se ven más amorfos, uno se ve grande, otro se ve chiquito, y las células se ven como más pegadas. Y bueno, esta es un NIC3 donde se ve completamente el epitelio, no se ve como sería su forma normal. Son núcleos grandes, desordenados, amorfos. Aquí, por ejemplo, se ve como una división, que eso podría ser una mitosis, etcétera. Entonces, conforme va aumentando el grado de displasia, es mayor el riesgo sí es mayor el riesgo de que se convierta en una neoplasia maligna. Como les dije, no es inmediato, o sea, la infección del virus del papiloma humano no quiere decir que vayan a tener cáncer, y es un proceso ordenado que tarda hasta 5 o 10 años. La realidad es que no es un tiempo que esté establecido, o sea, no es como decir, bueno, me diagnosticaron el virus del papiloma ahorita y me voy a revisar dentro de 10 años. Es algo continuo, pero esto es como para ejemplificar que tarda mucho el proceso en que una célula se malignice o presente una displasia, una alteración, a que se convierta en un carcinoma invasor. Y generalmente empiezan con una displasia de bajo grado o un NIC1, de las cuales solo el 30% persisten y solo el 1% se convierte en un carcinoma invasor. La gran mayoría regresan, la gran mayoría desaparecen, por lo cual a estas lesiones no se les hace más que seguimiento, o una lesión de alto grado como es un NIC2 o un NIC3, donde sí se recomienda un tratamiento por los médicos que están en displasias, porque hay un mayor porcentaje de probabilidades de convertirse en un carcinoma invasor. Una vez que se diagnostica un Papanicolau anormal, lo que se debe de hacer es enviar a una clínica de displasias o a colposcopía, donde se observa el cuello con aumento, se introduce la cámara para observar el cuello uterino, y este nos permite tomar un Papanicolau más adecuado o incluso una biopsia en caso necesario. En las lesiones premalignas nos permite dar tratamiento, que puede ser desde alguna ablación, la pura biopsia o incluso la realización de un cono. Y eso pues obviamente nos da o nos permite evitar que esa lesión avance a un cáncer cervicuterino, lo cual cuenta como la prevención terciaria. Hay diferentes tipos de biopsia igual. Esta es la biopsia por sacabocados, donde se observa la lesión y se toma la lesión por completo. En esta el espécimen sale fragmentado, pero bueno, sobre todo cuando hay lesiones grandes o voluminosas, pues esta es muy buena porque nos ayuda a saber si es un cáncer cervicuterino o no. Y están las biopsias por conización o las de el LIP, donde se obtiene por completo el cuello uterino, o sea, se reseca por completo y nos permite, sobre todo en lesiones pequeñas, nos permite evaluar el grado de profundidad y la extensión de la lesión en el cérvix, ya que eso nos da información sobre la etapa clínica. No es mi intención que se aprendan la clasificación del afijo del cáncer cervicuterino, sin embargo, lo único que quiero que noten
es que los tumores que son operables son aquellos que miden hasta 2 centímetros, o sea, los tumores pequeños. Realmente más allá de 2 centímetros, en general no son operables, mucho menos si afectan los parametrios o la vagina. Estas pacientes que tienen ya tumores más avanzados, que son la mayoría de las que vemos aquí, pues se tratan únicamente con quimio-radioterapia. Y bueno, las pacientes que tienen diseminación a otros órganos ya son metastásicas y lo único que tenemos como alternativa para tratamiento es la quimioterapia paliativa. Entonces, el pronóstico obviamente va en detrimento conforme va avanzando la enfermedad. Entonces, la importancia de hacer papanicolaos y de hacer detecciones oportunas, pues es identificar las pacientes en estas etapas que todavía son tratables, que todavía son operables, antes de dar tratamientos más agresivos como la quimio-radioterapia. ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿No? ¿Todo claro de cáncer cervicuterino? Creo que sí, doctora. Ok. El cáncer de endometrio y el cáncer de ovario, me voy rápido porque en estos no tenemos prevenciones. En estos, pues realmente lo que nos importa es que logremos identificar la clínica. El cáncer de endometrio, pues es el que surge de la parte interna del cuerpo uterino. Dentro del cuerpo uterino, que es la parte del istmo hacia arriba del útero, existen los tumores que salen de la capa muscular, que son los benignos son los miomas y los malignos son los sarcomas. Existen tumores de la parte interna del endometrio, ¿de acuerdo? Esos tumores del endometrio tienen tienen una fisiopatología muy similar a la formación del endometrio, responden a un estímulo hormonal. Sabemos que los estrógenos hacen que tengan un crecimiento los capilares del endometrio para, en caso de que haya alguna fecundación, pues que se inserte el bebé y pues ya el nutrirlo. En el caso del cáncer de endometrio son células de la parte endometrial o de la parte interna del útero que empiezan a crecer descontroladamente y se ve un engrosamiento endometrial que puede o no puede afectar la pared muscular del útero, es decir, el miometrio, ¿de acuerdo? Y eso es importante más adelante para la estadificación. En cuanto a los factores de riesgo, si responden a un estímulo hormonal, pues obviamente la terapia estrogénica sin oposición es un factor de riesgo para el cáncer de endometrio. Igual un periodo de vida menstrual de más de 40 años, una menarca temprana, menopausia tardía, el hecho de ser nulípara, la obesidad por la formación de estrógenos exógenos, la hiperplasia endometrial, que hay diferentes, la con atipia y sin atipia, etcétera, pero como tal es un factor de riesgo, depende del grado de atipia, es el tratamiento que se va a dar, que eso en general lo ven los ginecólogos. El síndrome de ovario poliquístico y el uso de tamoxifeno, como tal el tamoxifeno que vimos que es parte del tratamiento del cáncer de mama, su uso se ha relacionado con un 0.1% de cáncer de endometrio, en general de buen pronóstico, en general tratable. Sin embargo, pues es importante mencionárselo a las pacientes cuando iniciamos tratamiento con tamoxifeno. La edad, obviamente a mayor edad, mayor riesgo de cáncer, la raza caucásica, el nivel socioeconómico alto, en general es un tumor de países más desarrollados y bueno, la presencia de historia familiar de cáncer, que puede ser cáncer de endometrio, cáncer de colon, cáncer de ovario incluso. Se puede asociar a enfermedades como la diabetes mellitus, la obesidad, la hipertensión, las enfermedades de vías biliares, por alguna razón también son un factor de riesgo para cáncer de endometrio, la presencia de radioterapia pélvica, por alguna otra razón, y el síndrome de Lynch que se asocia con cáncer de endometrio y cáncer de ovario en la familia. Entonces, en ellas, pues no tenemos, o sea, la prevención primaria es nuevamente la promoción de estilos de vida saludable. No tenemos un método de tamizaje ideal. El tamizaje se utiliza para patologías que son muy frecuentes y para las que tenemos un tratamiento muy bueno para las etapas tempranas. La realidad es que si son patologías frecuentes o no tenemos un método diagnóstico tan efectivo o aunque las diagnosticamos temprano no tenemos un tratamiento efectivo, pues no se emplea el tamizaje porque no es costo efectivo. Sí. Entonces, en este caso, como no es una patología tan frecuente en nuestro medio, e incluso en los lugares donde sí es frecuente el método de tamizaje, que podría ser el ultrasonido, no es muy sensible, pues no se usa de manera rutinaria. Lo que sí debemos de saber es que en general las mujeres que son perimenopáusicas, con un índice de masa corporal alto, que están en obesidad, que se presentan con un sangrado uterino anormal,
hay que sospechar en el cáncer de endometrio y hay que hacer un estudio para identificarlo tempranamente. Otros síntomas que pueden ser frecuentes, sobre todo en etapas ya más avanzadas, es el dolor pélvico o la descarga vaginal. El cáncer de endometrio no es la causa más común de estas afecciones, sin embargo, como les dije, es algo que se debe descartar, ya que es una enfermedad que puede por verse muy grave y al igual que el resto de los cánceres, pues puede dar metástasis si no se diagnostica a tiempo. Entonces, lo más común en una mujer posmenopáusica que ocasione sangrado uterino anormal es la atrofia, hasta en el 60% de los casos. Sin embargo, también se puede presentar por pólipos, por cáncer cervicuterino o por cáncer de endometrio. Y el método de diagnóstico o el método ideal para identificar el grosor del endometrio es un ultrasonido idealmente transvaginal para poder identificar las paredes uterinas o el miometrio y el endometrio, que sería esta línea de aquí. Todos los ultrasonidos en general son operadores dependientes porque las imágenes pues las va viendo el radiólogo conforme va viendo el estudio, pero en general es algo relativamente sencillo de hacer, donde lo que se busca es esta parte de aquí, que es el grosor endometrial. En general, menos de 4 milímetros en una mujer postmenopáusica es algo normal. En mujeres premenopáusicas es un poco más complicado porque depende de la etapa del ciclo menstrual, pero más de 10 centímetros pues ya es algo que se considera anormal. Y con esto tenemos una sensibilidad del 98% para identificar lesiones sospechosas de cáncer de endometrio. Una vez que tenemos el ultrasonido transvaginal y nos reportan una lesión sospechosa, el siguiente paso a seguir es tomar una biopsia. Como con los otros dos, no podemos iniciar un tratamiento si no tenemos una biopsia o un diagnóstico histopatológico definitivo. En este caso, el estándar de biopsia es la dilatación y curetaje. Sin embargo, es un procedimiento que se tiene que hacer en quirófano, que requiere anestesia, que requiere mucho material y es costoso. Por lo tanto, otras opciones que se pueden hacer en el consultorio, que son más económicas, más accesibles y menos molestas para la paciente, son las biopsias con cánula de Pipel y de Novak. Esas cánulas son cánulas delgaditas que pasan a través del orificio cervical y la intención es raspar las paredes del endometrio para ese tejido que se retira, mandarlo a analizar. En caso de que tengamos una sospecha y las biopsias de Pipel o de Novak salgan negativas, se puede hacer una histeroscopía para ver exactamente dónde está la lesión o la parte que se ve sospechosa y tomar una biopsia dirigida. Pero vaya, el estándar que se usa en general es la biopsia de consultorio o la dilatación y curetaje, dependiendo del médico que lo realice. Idealmente, cuando tenemos una lesión grande y que sospechamos que tenga afección al cérvix, se puede hacer una biopsia fraccionada, es decir, que se toma una muestra del endocérvix y se toma una muestra de la parte del cuerpo uterino. Primero es el endocérvix para que no se contamine por las células del cuerpo uterino. Entonces, esa es una forma de diferenciar si el tumor tiene afección al endocérvix o es únicamente del cuerpo uterino, y eso nuevamente nos sirve para la estadificación. En general tenemos con estos estudios una sensibilidad del 78% y una especificidad del 95%. Igual, ya que tenemos el resultado de patología, pues nos da una clasificación histológica. Nuevamente, mi objetivo no es que se sepan todos estos subtipos, sin embargo, sí que sepan que el adenocarcinoma endometroide del endometrio es el más común. En general, el adenocarcinoma endometrioide de grado 1 o 2 es un carcinoma que tiene muy buen pronóstico, que se diagnostica generalmente en etapas tempranas y que se relaciona a todos los factores que dije anteriormente. Los adenocarcinomas mucinosos, células claras, seroso, escamoso, este tipo de tumores en general son de mal pronóstico y no tienen la relación tan franca con las hormonas o con el estímulo hormonal. Sin embargo, son mucho menos comunes y su tratamiento es muy similar, es la cirugía, tratando de lograr una citorreducción óptima, que se refiere a eliminar toda la enfermedad visible en la cirugía. Los tumores mesenquimales o del tejido del músculo liso, pues son todos estos. Igual no es mi intención que se aprendan todo eso. Más que nada me interesa el endometroide, que es el 84% de los tumores de endometrio. Y bueno, los factores pronósticos, como les dije, el tipo histológico, existen histologías favorables, que es el endometroide grado 1 y 2, e histologías desfavorables, que es el endometroide grado 3, el seroso, el carcinosarcoma o el mucinoso, o cualquiera de los que no sean endometroides. Y la etapa clínica de la enfermedad, que en general
los tumores endometrioide grado 1 y grado 2 se encuentran en una etapa clínica 1 y la supervivencia a 5 años es excelente, de 85 a 90%, si se tratan adecuadamente. En cuanto al tratamiento, pues, como les dije, la cirugía es el estándar tanto de diagnóstico como de estadificación del cáncer de endometrio. Obviamente, antes de eso, pues se le piden estudios de extensión, como es una tomografía, para ver que no haya afección macroscópica de los ganglios o que no haya extensión de la enfermedad hacia algún otro órgano, pero una vez que se completan, como les dije, casi todos son etapas tempranas, podemos proceder a hacer una cirugía. En cuanto a la cirugía, puede ser abierta o laparoscópica. En general ya se considera que el estándar es la laparoscópica, pero es igual de válida la abierta. El objetivo 1 es diagnosticar, poner una etapa clínica. Generalmente lo que hacemos es hacer la resección del útero y los ovarios en el caso de las mujeres posmenopáusicas. Si es mujer premenopáusica y se sospecha una etapa temprana, se puede preservar un ovario o se pueden preservar ambos ovarios, ya que no es el patrón de diseminación de este tumor, y mandar a analizar para ver la profundidad de la invasión. Generalmente cuando invade más de la mitad del miometrio, consideramos que es una etapa clínica avanzada y procedemos a realizar la linfadenectomía pélvica, es decir, retirar los ganglios que están en la pelvis rodeando los vasos ilíacos internos y externos, y la linfadenectomía paraórtica. Y bueno, si es una etapa temprana, únicamente la histerectomía es más que suficiente. Y bueno, nos da también un valor terapéutico, ya que al resecar la totalidad de la enfermedad macroscópica, mejoramos el pronóstico de las pacientes, aunque generalmente se deben de acompañar de más tratamiento. Y bueno, si la enfermedad es localizada en el útero y es una enfermedad temprana, generalmente con la pura cirugía es más que suficiente, y como les dije, en mujeres jóvenes se puede intentar incluso preservar la función ovárica, que nos disminuye riesgo de muerte cardiovascular y riesgo de osteoporosis, entre otras cosas. No sé si aquí me revolví un poquito más, no sé si se entendió el cáncer de endometrio. Sí, doctora, yo nada más tenía una pregunta. Uh-huh. En mujeres perimenopáusicas que son muy irregulares, ¿hay algún dato en el que nos podamos apoyar para hacer esta diferenciación con un sangrado uterino normal? Pues sí, se podría hacer un perfil hormonal para darnos una idea de cuáles son los valores en los que se encuentra la paciente. Y aparte, en el ultrasonido, generalmente, aparte del grosor endometrial, reportan si se ve heterogéneo, si se ve homogéneo, si se ve de características normales. Entonces digo, si la sospecha es que haya cáncer de endometrio y tiene un sangrado uterino anormal, tu perfil hormonal está normal o está de una mujer premenopáusica, y tienes un grosor de menos de 10 milímetros, pero está homogéneo, pues se podría considerar normal, probablemente nada más requiera una vigilancia estrecha. Si la paciente ya tiene un perfil hormonal más similar al de una paciente menopáusica, o te reportan algunas áreas heterogéneas o algún pólipo, pues sí valdría la pena complementar con la biopsia. O sea, en estas pacientes que son perimenopáusicas y tienen ciclos menstruales muy irregulares, es mejor pedirles un perfil hormonal y un ultrasonido para estar seguros, ¿no? Exacto, sí. Gracias, doctor. De nada. ¿Alguien más? Bueno. Entonces continuamos con el cáncer de ovario. Ya les prometo que esto ya es cortitito. El cáncer de ovario, pues ya sabemos, el ovario es una glándula sexual par, pesa entre 5 y 9 gramos, en forma de almendra, blando, fibre, mide 4 por 2 por 1 centímetro, en las mujeres posmenopáusicas tal vez un poco más pequeño y es de color anacarado. Lo importante del cáncer de ovario es que tiene diferentes tipos celulares en su interior, y esto origina diferentes tipos de tumores del ovario. En este caso nos vamos a enfocar en los tumores epiteliales, ya que son los más frecuentes, que representan el 75% de los tumores del ovario. Sin embargo, hay que conocer que está también el estroma, donde se originan tumores que pueden ser benignos, como el tecoma, el fibroma, que es el que se relaciona con el síndrome de Meigs, los de células de la granulosa, que generalmente ellos tienen un aumento de la producción de inhibina, que es uno de nuestros marcadores tumorales para ellos, que en general son tumores que, aunque pueden ser malignos, como el de las células de la granulosa o el de Sertoli-Leydig, tienen un buen pronóstico,
se diagnostican tanto por cambios hormonales, por ejemplo, el de Sertoli-Leydig, que generalmente tiene hipertestosteronismo, entonces empiezan mujeres como muy virilizadas con algún tumor de ovario, se puede sospechar, aunque son poco frecuentes, en general tienen buen pronóstico con el tratamiento quirúrgico. Están los tumores germinales, que se presentan generalmente en las mujeres jóvenes. El más común sería el diseminoma y los otros, pues los del saco vitelino, el carcinoma embrionario, el coriocarcinoma o incluso el teratoma, son tumores también que se originan de estas células germinales, que igual el pronóstico es mejor que el de los tumores epiteliales. Y finalmente, los tumores de la superficie ovárica o los tumores epiteliales, que son los más frecuentes, sobre todo en mujeres postmenopáusicas, que representan el 75% de las neoplasias malignas del ovario, y que se dividen también en diferentes tipos celulares. El seroso es el más común, con el 70% de los casos, y también es el seroso de alto grado, el de los más agresivos, que tienen más alta mortalidad. Entonces, en cuanto a los tumores epiteliales, son tumores que se relacionan con una menarca temprana y menopausia tardía, con la endometriosis, el síndrome de ovario poliquístico, con infertilidad o tratamientos también de fertilidad. Se relacionan con los mismos genes que habíamos dicho para el cáncer de mama, BRCA1 y BRCA2. De hecho, en las mutaciones de estos genes son parte del síndrome mama-ovario. Con el síndrome de Lynch también ya lo habíamos dicho, con el cáncer de endometrio y cáncer de colon. Y bueno, también el estilo de vida, dieta rica en grasas, la obesidad, tabaquismo, que prácticamente se relacionan con todos. Entonces, nuestras modificaciones o nuestra prevención pues realmente va más enfocado hacia el estilo de vida. En pacientes que ya se saben con mutaciones BRCA1 y BRCA2 también existe la salpingoforectomía profiláctica. Sin embargo, pues eso ya le correspondería o a un ginecólogo o a un oncólogo, obviamente con la valoración de un genetista, para disminuir las posibilidades de presencia de cáncer de ovario. Y bueno, también tenemos factores protectores como el uso de anticonceptivos orales, la multiparidad, la salpingectomía como tal es un factor protector porque parte de digamos, de la teoría del cáncer de ovario, lo que nos dice es que se forma en las células superficiales de las trompas uterinas y de ahí migra hacia el ovario, o esa es una de las hipótesis que tenemos. Entonces, lo que sí se ha visto es que si se realiza alguna cirugía ginecológica por alguna otra razón y se realiza la salpingectomía, pues es un factor protector para el cáncer de ovario. Y la lactancia materna por más de 12 meses también disminuye el riesgo de cáncer de ovario. Como les dije, no hay tamizaje y es por eso que es tan peligroso, porque como es una tumoración que empieza a crecer dentro del abdomen, generalmente crece rápidamente o crece sin causar ningún síntoma, muy indolentemente, hasta que se vuelve un tumor grande o tienen metástasis o tienen carcinomatosis o tienen derrame pleural, y entonces en esas etapas pues ya están muy avanzados y generalmente el pronóstico pues es peor. Es un asesino silencioso, los síntomas son muy inespecíficos, empiezan con colitis, con gastritis, con molestias para orinar, con plenitud postprandial precoz. Sin embargo, pues en general nadie piensa como primera opción un cáncer de ovario, entonces es un diagnóstico que tarda en aparecer. Los síntomas urinarios pueden aparecer hasta 36 meses después de que se haga el diagnóstico, y el dolor abdominal pues es algo tan inespecífico que en general se trata por cualquier otra cosa sin pensar en el cáncer de ovario. Entonces es un problema para los clínicos o para los médicos de primer nivel, porque no tenemos un método ideal para diagnosticarlas, ni tampoco un cuadro clínico muy, muy habitual como lo es el cáncer de mama o el cáncer cervicuterino. Una vez que tienen los síntomas y que con eso se sospecha un tumor de ovario, pues lo ideal es hacer un estudio de imagen, en este caso un ultrasonido abdominal, para identificar alguna lesión. Y si ya se diagnostica la tumoración ovárica, pues hay que valorar las posibilidades de que esa lesión sea algo benigno o algo maligno. Cuando se siente el tumor, generalmente pues ya es un tumor más avanzado, y obviamente la presencia de ascitis o de derrame pleural pues nos habla de un peor pronóstico por una etapa más avanzada. Dentro del examen físico, parte de lo que nos ayuda para identificar la lesión pues es un examen bimanual en el que se busca tocar los fondos de saco, identificar ascitis o identificar abombamiento del fondo de saco, que nos traduciría como ascitis, o sentir alguna tumoración ovárica aumentada de tamaño. Sin embargo, como les digo, ante la sospecha, pues el mejor método es el ultrasonido,
combinado con marcadores tumorales, que también, déjenme decirles que los marcadores tumorales tampoco son específicos, entonces se vuelve un poco complejo el diagnóstico. Enfocándonos, y ahorita voy a hablar del resto de estudios que puse ahí, pero enfocándonos al ultrasonido y a los marcadores tumorales, que es lo que se pide generalmente en primer nivel, pues digo, el más común y el más conocido es el CA125. En general, cuando vemos un tumor de ovario, lo pedimos. No sirve de nada pedirlo si tenemos un tumor de ovario, porque el CA125 se puede elevar por una peritonitis, por una apendicitis, por la menstruación, por una endometriosis, o incluso por insuficiencia renal o ascitis por alguna otra razón. Entonces, pedirlo así de entrada porque la paciente tiene molestias y le voy a pedir no vaya a ser un cáncer de ovario, la realidad es que no tiene ningún sentido. Lo primero es un estudio de imagen que confirme la presencia de una lesión ovárica. Entonces, una vez que ya tenemos eso, podemos considerar pedir marcadores tumorales. Y para ello, en pacientes posmenopáusicas y sospechando un carcinoma epitelial, pedimos el CA125. El valor normal es menor a 35 unidades sobre mililitro, pero como les dije, se puede elevar por múltiples razones. Entonces, no es muy específico, sin embargo, en combinación con el ultrasonido nos da una idea sobre si el tumor que vemos es algo benigno o algo maligno. Y está otro marcador tumoral que también es muy sonado, que es el HE4. En general tiene mayor especificidad, sobre todo en la estirpe endometroide. Su valor normal depende del método con el que se utilice. Este no se eleva en la endometriosis, sin embargo, igual como un estudio de tamizaje, pues no nos sirve porque se puede elevar en otras razones, sobre todo en la leiomiomatosis o en alguna enfermedad que sea benigna incluso del ovario. Si se usan combinados junto con el ultrasonido pélvico, tienen una especificidad hasta del 80%. Existen unos criterios que se llaman de Roma, donde dependiendo del estado menopáusico de la paciente y un algoritmo que la verdad es que no, ni yo me lo sé, viene en internet una calculadora, podemos obtener un riesgo de que la lesión que vemos sea maligna con una especificidad hasta el 95%. Pero insisto, o sea, esto es combinado con un ultrasonido patológico. Otra forma que para mí es mucho más sencilla de identificar una lesión anormal en los ovarios, pues obviamente, como les dije, ya con el ultrasonido que nos diga que es una lesión sospechosa, es decir, que no tiene estas características de benignidad, que es multiquístico, que tiene septos gruesos, que tiene proyecciones papilares, aumento de vascularidad o incluso líquido libre como ascitis o implantes peritoneales. Entonces, ya con eso y el CA125 podemos sacar un índice de riesgo de malignidad o el índice de Jacobs, que para mí este es mucho más sencillo, porque en general es lo que tenemos en nuestra institución y en nuestros centros de salud. Entonces, tenemos un ultrasonido donde tenemos, lo vamos a evaluar o le vamos a dar un punto por cada una de estas características. Si tiene un quiste multilocular, evidencia de áreas sólidas, evidencia de metástasis, ascitis o lesión bilateral, y se saca un score que va del 0 al 3, dependiendo de los puntos que se hayan obtenido en el ultrasonido. Después nos importa el estado menopáusico, porque la menopausia o el estar en la menopausia es un factor de riesgo para el cáncer de ovario. Entonces, si es premenopáusica, es menos probable que sea un tumor epitelial del ovario maligno que si es posmenopáusica, y se multiplica el número del ultrasonido por el estado menopáusico. Y finalmente, el valor del CA125, así el valor que ve, se multiplica por estos dos. Si el valor es menor a 200, en general nos habla de que es una tumoración benigna y el ginecólogo lo puede resolver. Hay tumores benignos que por ser muy grandes se tienen que operar, hay otros tumores benignos que se pueden vigilar, hay otros tumores benignos que se les puede dar seguimiento. La realidad es que eso lo ve en general el ginecólogo. Pero si el valor es mayor a 200, tenemos una alta sospecha de malignidad, por lo tanto hay que mandarla con el oncólogo para que realice el procedimiento que se deba de realizar. Y ahora sí, regresando a estos estudios, una vez que ya tenemos con una lesión sospechosa de malignidad, en el caso del ovario, a diferencia de los otros tumores que vimos, la biopsia es el tratamiento, que es la cirugía. Entonces, antes de llevarlo a una cirugía, se deben de solicitar estudios de extensión, en este caso una tomografía o una resonancia magnética, que nos ayude a valorar si hay presencia de ganglios, si hay presencia de líquidos, si hay presencia de implantes peritoneales. Nos ayuda a valorar las probabilidades de resecabilidad, es decir, de dejar a la paciente sin nada de enfermedad, y nos ayudan a planear la cirugía. En general, para el cáncer de ovario,
como les dije, si está en una etapa donde se puede resecar, el tratamiento de elección es una cirugía donde abrimos, realizamos una salpingoforectomía y mandamos el ovario a un estudio transoperatorio, donde el patólogo nos dice si las células que ve ahí son benignas o malignas. Si las células son benignas, pues digo, ya no hay más, ¿no? Quitamos el ovario y ya estuvo. Si las células son malignas, entonces tenemos que hacer un procedimiento que se llama rutina de ovario, donde se quita los 2 ovarios, se quita el útero, se quitan los ganglios que están en la pelvis, los ganglios paraórticos, el omento y en algunos casos el apéndice y una muestra del peritoneo. Este procedimiento en general lo hacemos los oncólogos. Entonces, es importante que ante la sospecha, pues se envíe directamente a oncología para que nosotros hagamos el procedimiento completo. El uso del PET-CT nos ayuda cuando sospechamos alguna recurrencia o cuando por alguna razón no tenemos elevación o tenemos elevación del marcador tumoral, pero no tenemos una imagen sospechosa por tomografía, pues nos ayuda a delimitarlo. Sin embargo, pues tampoco es un estudio que usemos inicialmente para estadificar a nuestras pacientes. Y la resonancia magnética es un poquito más, se ve un poco mejor, sobre todo la cuestión de los parametrios y del cuello uterino, aunque para los ganglios linfáticos nos sirve un poquito más la tomografía. Y bueno, una imagen de las diferentes formas en las que podemos encontrar un tumor de ovario. Este es un tumor de ovario benigno. Noten, la pared está lisa, se ve casi transparente. Por aquí debe estar el ovario, pero vaya, es un quiste simple, no se ven septos, no se ven contenidos heterogéneos en su interior. Muy diferente a como se ve un ovario maligno. Este es el ovario, se ve sólido, se ve con áreas papilares, se ve exofítico. Y finalmente, pues esto que es carcinomatosis peritoneal, donde esto pues realmente no lo podemos quitar. Así como está esto, está el resto del abdomen. Entonces es imposible que nosotros dejemos sin enfermedad. Y cuando sospechamos que hay esto, preferimos tomar alguna biopsia de alguna otra manera para no retrasar el tratamiento que le va a beneficiar, que es la quimioterapia. En este caso, pues no se pudo tomar de otra manera y por eso la tuvimos que abrir. Pero bueno, en general, cuando tenemos la intención de hacer una cirugía, tenemos la intención de quitar el tumor por completo. Entonces, no sé si tengan alguna duda de ovario. Doctora, ¿cómo dijo que se llamaba ese último imagen que nos mostró? Carcinomatosis peritoneal. Esta, ¿no? Sí, en esos casos es posible la curación completa. Sí, bueno, sí es posible. El pronóstico de estas pacientes es malo en general. Con la carcinomatosis peritoneal, en general la supervivencia a 5 años es como de un 15 a 20%. Sin embargo, la intención del tratamiento, lo que generalmente hacemos es que dan algo de quimioterapia, se llama neoadyuvante, porque lo que busca es disminuir la carga del tumor para después llevarlos a una cirugía. Y posteriormente se hace un procedimiento quirúrgico. Y ahí existen varias alternativas. Se puede hacer una citorreducción normalita, donde quitamos el ovario y todo lo que se vea que tiene enfermedad. Y se puede combinar con un procedimiento que se llama HIPEC, que es una quimioterapia que se da, HIPEC es por quimioterapia intraperitoneal hipertérmica, donde calientan la quimioterapia a 40 grados, se mete al abdomen y la idea es que funcione justo sobre la superficie del peritoneo. Y obviamente quitar también toda la enfermedad que se vea. Y con eso, en muchos casos, logramos que se, como tal, una curación en cáncer no decimos, pero logramos que se elimine por completo la enfermedad y después pues se completa con más quimioterapia y obviamente la vigilancia. Gracias. Doctora, Ajá. ante la clínica tan inespecífica que nos comentó, nosotros en un primer nivel, si llegamos a tener la sospecha, partimos de un ultrasonido y ya dependiendo de los resultados es que la derivamos a otro lado, ¿no? Exacto. Un ultrasonido y si tienen acceso al, ya después del ultrasonido, si tienen acceso al CA-125, pues sí, solicitarlo. Pero sí, lo primero es un estudio de imagen, un ultrasonido que les diga qué hay adentro. Sobre todo las pacientes que tienen colitis y colitis y colitis y que no mejoran. Yo creo que sería como el cuadro clínico más común. Gracias, doctora.
doctor, una pregunta con respecto a los marcadores tumorales. ¿Siempre se va a pedir CA-125? Porque, bueno, recordar que, por ejemplo, de otros tumores de ovario, pues se podrían llegar a confundir con un carcinoma epitelial. Entonces, supongo que el más importante aquí sería detectar el carcinoma epitelial. Sí, sí, justo. ¿Se acuerdan que les puse esta imagen al principio y les dije, yo ahorita voy a hablar del epitelial porque es el más común? El CA-125, que es muy buena pregunta, el CA-125 nos sirve para los tumores epiteliales del ovario. Para los tumores de las células germinales o si sospechamos algún tumor de células germinales, es decir, si aparece un tumor en una mujer joven, generalmente hay que pensar en estos. Y para estos está la fracción beta de la gonadotrofina coriónica humana, está la alfa-fetoproteína y está la deshidrogenasa láctica. En general, con esos tres marcadores tumorales nos podemos dar una idea del tipo de tumor que hay. Hay tumores germinales como los teratomas que si bien no tienen unos marcadores tumorales específicos, los teratomas maduros tienen como una característica imagenológica muy, muy clara, que es que tienen los áreas sólidas, tienen áreas grasas, tienen áreas líquidas completamente. Entonces son muy característicos a la imagen y en general el radiólogo él mismo pone que es compatible con un teratoma. Y para los de las células de la granulosa, la realidad es que es difícil identificarlos antes de la cirugía. En general con ellos solo pedimos el CA-125, que puede o no estar elevado, pero en caso de que clínicamente se sospeche, o más bien por radiología se sospeche con un tumor sólido del ovario, la inhibina B sería el marcador para estos tumores de células de la granulosa. Ok, entonces, también sería importante considerar, como menciona, el contexto de la paciente, ¿no? Exacto, Para tomar sí, en cuenta. Sí, exacto. Gracias. De nada. Doctora, Uh-huh. disculpe, una pregunta en cuanto a lo que es el índice de Jacobs para realizar pues la distinción entre si estos son benignos o malignos. Nos había comentado lo de la fórmula de el índice ultrasonográfico, la M pues dependiendo de la menopausia pre o post y lo del el CA-125. Nada más para confirmar, cuando es premenopáusica se da 1 punto y cuando es posmenopáusica se da 3 puntos. Sí, lo puedes encontrar así o lo puedes encontrar con uno que le da 4 puntos a la posmenopáusica. El más reciente es este de 3. Okay. Lo describió y después hicieron una modificación. Ok. Y en cuanto al índice ultrasonográfico, esta es la parte donde tenía duda. Exactamente, cuando se habla del índice reportado en el ultrasonido con todas las características, dependiendo de si tiene tabique, si son sólidos, si son lisos y demás, se utilizan sistemas de clasificación como el de Sassone o la categoría de GRADS, o se utiliza una específica para este tipo. ¿O cuál es la que se utiliza para el índice como tal? Mira, la realidad es que la mayoría de los radiólogos no te utilizan ninguna clasificación. El de GRADS puede servir, pero la mayoría no te lo pone. O sea, la mayoría te lo pone descrito. Así se encuentra un quiste multilocular con áreas sólidas, papilas en su interior, con aumento de vascularidad, ascitis, etcétera. Entonces, como que tienes que ir sacando cada punto del ultrasonido. Es raro, o sea, es muy raro que un radiólogo te ponga la clasificación de GRADS. Si te la pone, pues qué mejor, pero en general lo sacas de la descripción. Acuérdate que pues, los radiólogos en teoría te ponen la descripción de lo que ellos encuentran y abajo te ponen sus conclusiones. Entonces, de las descripciones de donde sacas los puntos, a menos que en sus conclusiones te los pongan, pero es raro el patólogo, el radiólogo que te los ponga. Ok, y dependiendo de lo que menciona el radiólogo, a eso se le va a ir asignando 1 punto para la ecuación, ¿no? O sea, para luego hacer la multiplicación y todo eso. Exacto, okay. Sí. Ok, muchas gracias, doctora. De nada. Bien. ¿Son todas las dudas?
Ok. Pues sí estuvo larguita la clase. Espero que les haya sido de provecho. Espero que les haya gustado. Y pues espero que hayan aprendido. Como les dije, creo que mi objetivo principal es que puedan hacer diagnósticos tempranos. Muchas gracias, doctora. Gracias, doctora. Gracias, doctora. Muchas gracias. doctora. Nada. A ver si me escuchan. Me voy a alejar un poquito porque estoy cerca de la otra Si computadora. quiere, voy a hacer... Ahí está. Bueno, ¿me escuchan? Muchas gracias. Sí, Sí, doctora. Gracias a ustedes también. Estuve escuchando la presentación y ahí sus dudas igual. Pues chicos, les agradezco mucho su participación y su presencia y pues espero verles en el examen. A lo mejor no esté presente, ¿verdad? Pero pues a lo mejor si ya el doctor Pablo nos diga la fecha y la hora, estamos acordando la fecha y la hora exacta. Yo me comunico con ustedes. Muchas gracias, doctora. Está bien, doctora. De acuerdo. Muchas gracias. Gracias. Mucho éxito. Cuídense mucho. Gracias, doctora Sarina. Gracias. Gracias a todos. Gracias.